Hola a todos, vamos a continuar ahora con este segundo video, donde ahora tenemos un circuito RLC, podríamos decirle, o de impedancias en paralelo, mejor dicho. ¿Ya? Acá ya vamos a tener dos impedancias en paralelo, que tenemos en una primera rama, en una rama donde tenemos una resistencia 1 de 20 ohm y una reactancia inductiva de 30 ohm. Tenemos una rama 2 donde tenemos una resistencia de 10 ohm y una reactancia capacitiva de 15 ohm. Ya nos dieron ya las reactancias dadas, listas, o sea, un regalo. ¿Ya? Y nos dan que tiene una fuente de tensión alterna de 240 volts, 60 Hz. En este caso la frecuencia no nos interesa mucho porque ya la utilizaron para obtener la reactancia. Sí nos serviría si nos pidieran obtener el valor de la inductancia y de la capacitancia para hacer un despeje, pero en este caso no lo vamos a usar. Y nos piden obtener la impedancia total del circuito, la corriente total, la corriente total, claro, la corriente de la rama 1, la rama 2, la potencia aparente, reactiva y activa, su factor de potencia y además el diagrama fasorial correspondiente. Este primer ejercicio lo vamos a hacer con números complejos, con el uso de la calculadora. Y voy a hacer un segundo video, ¿ya? Donde voy a hacer el mismo ejercicio, también apoyado de la calculadora, pero paso a paso aplicando la lógica de los números complejos para el alumno de cualquier institución que no tuviera una calculadora que realice operatoria con complejo, que es muy común, y donde también en otras instituciones se les prohíbe o se les pide, mejor dicho, el desarrollo de este ejercicio paso a paso. Este es un ejercicio así, fácil, muy sencillo o básico, se podría decir, donde aplica un sistema un poquito lógico sencillo. Sí, deberían manejar cosas sencillas de complejo como polar rectangular, multiplicar, sumar, restar, por sobre todo en rectangular. ¿Ya? Así que vamos a partir o vamos a iniciar con este ejercicio. Lo primero que nosotros vamos a obtener va a ser la Z total. Y para la Z total, o cuando yo sumo impedancia, es lo mismo cuando sumo resistencias. ¿Ya? O sea, por ejemplo, podríamos señalar acá que la Z total de este circuito va a ser, como son dos resistencias, dos impedancias, mejor dicho, en paralelo, podría yo aplicar Z1 por Z2 partido en Z1 más Z2. ¿Ya? Podría ser eso, que es lo mismo que decir 1 partido en 1 sobre Z1 más 1 partido en Z2, ¿ya? Es lo mismo. Pero si se fijan, tengo que tener el valor de la impedancia 1 y la impedancia 2, y eso no lo tengo. Entonces voy a obtener el valor de Z1, donde va a ser, al igual como lo hemos hecho con los circuitos RL o RC, aquí hay un circuito RL, va a ser la raíz, ¿ya? De la resistencia en este caso, al cuadrado, más el valor de XL al cuadrado. En esa forma, yo obtendría la impedancia en forma algebraica. La vamos a expresar nosotros ahora en complejo, por lo cual de esta manera no la quiero, no la quiero en este caso. Vamos a obtenerla como Z1 es igual en forma compleja, en forma rectangular se podría mencionar, sí, como R1, la parte real, más, si es inductiva, porque es inductiva, vamos a poner un más, J, X, L. Si yo reemplazo eso, vendría siendo el valor de R1, que es 20, más J, que es mi parte imaginaria, 30 ohm. Ahí está. Z2 vendría siendo R2, y si me fijo es capacitivo, por lo cual va a ser menos J, XC. Reemplazo 10 menos J, 15 ohm. Ahí está. Las dos impedancias, Z1 y Z2. Sencillo. No voy a utilizar la forma algebraica, estoy utilizando números complejos. Ahora sí voy a obtener, y voy a cambiar el colorcito un poco, aquí, voy a obtener la Z total. Y la Z total va a ser, entonces,
Z1 por Z2, todo dividido en Z1 más Z2. Si reemplazo esos valores, esto vendría siendo Z1 es 20 más J 30 por Z2, que es 10, y recuerden que es una carga capacitiva menos J 15. Todo esto dividido en lo mismo, 20 más J 30, pero en vez de multiplicar, se suma 10 menos J 15. Y eso es igual a, y lo vamos a hacer en este primer video con la calculadora. Entonces, voy a tomar mi calculadora y esta trabaja con complejos. Y tengo que setearla para que trabaje en complejos. Voy a poner Shift Mod, el número 3, complex, y yo quiero en este primer caso que me lo exprese en rectangular. Entonces voy a colocar número 1. Voy a colocar nuevamente Mode y le voy a decir que yo quiero que trabaje en complejos, el número 2. Y ahí está, listo, arriba está para que trabaje en complejos. Y voy a ingresar esto. Entonces voy a ingresar, voy a ponerle un paréntesis, 20 más 30. Aquí en el botón de ingeniería está la I, aparece la I, cierro, por paréntesis nuevamente, 10 menos 15i. Ojo que en las calculadoras se coloca la I al final, la J para nosotros vendría siendo adelante. Voy abajo, 20 más 30 y, cierro paréntesis, más 10 menos 15 y, cierro paréntesis. Igual, 17,33 menos J 8,66. Entonces, me dice inmediatamente 17,33 menos J 8,66 ohm, porque es la impedancia total. Yo con solo mirar ese resultado puedo decir que este circuito es capacitivo. Si me da como menos J, la impedancia total, es capacitivo. ¿Ya? Solo con eso. Listo. Tengo la impedancia total del circuito. Ahora podría obtener la corriente total del mismo circuito. Vamos acá. Corriente total, misma ley de Ohm, va a ser voltaje total dividido en la impedancia total. Recordemos que en un circuito paralelo el voltaje es el mismo en cada uno de las ramas de estos elementos, ¿ya? Aquí va a haber una impedancia, otra impedancia, por lo cual cada impedancia va a tener el mismo voltaje. No cada elemento del circuito en este caso, ¿ya? Ojo, eso es distinto. Vamos a ver entonces. El voltaje total es de 240 y esa es la parte real. La parte imaginaria yo podría ponerle más J0, no existe, o omitirla y dejarla así. Y dividido en esta impedancia que nos dio 17,33 más J, menos J, disculpen, menos J, ahí sí, menos J, ¿dónde está? Menos J, 8,66. Ahí sí. Y eso es igual, lo llevan a su calculadora, ya, 240, ¿no es cierto? Que es la parte real, ¿ya? Dividido en 17,33 menos 8,66 y
es igual a 11,08 más 5,54. Entonces, 11,08, deme un segundo, acá está, 11,08 más 5,54 amperes. Pero la corriente a nosotros nos sirve más en forma polar que rectangular. Y para eso en la calculadora yo la puedo llevar muy sencillo, escribir Shift Mod, vuelvo a Complex 3 y el modo polar 2. Y me dice que eso es 12,39 ángulo de 26,55. Entonces, 12,39 ángulo de 26,55 grados. Amper. Ese ángulo es el desfase, ya tengo listo el desfase entre la corriente y el voltaje de 26,55 grados y es positivo porque la corriente está adelantada. Recuerden que en un circuito capacitivo, teóricamente decíamos que la corriente estaba adelantada respecto al voltaje en 90 grados. En este caso, en este circuito, está adelantado en 26,55 grados. ¿Ya? Por lo cual se cumple que el circuito sea capacitivo y por eso arriba nos dio una impedancia de 17,33 menos J8,66. ¿Ya? Vamos entonces ahora a la corriente, podemos obtener la corriente de la rama 1. Corriente 1. Y eso va a ser voltaje total dividido en la impedancia 1, en Z1. Y eso es igual, el voltaje total se mantiene 240 volt, ¿ya? Dividido en la impedancia 1, que la impedancia 1 es esta, 20 más J30. 20 más J30. Yo sin hacer nada y sin haber hecho este ejercicio antes, puedo decir que si ese circuito es inductivo, porque tiene una bobina y es más inductivo, o sea, puedo ver que esa impedancia es inductiva, el 30 es mayor que el 20, ¿ya? Me debería dar una corriente negativa, ¿ya? Un resultado de corriente negativa en rectangular y en polar. ¿Por qué? Porque en una bobina la corriente va desfasada respecto al voltaje, va atrasada. La teoría decíamos en 90 grados. ¿Cuánto va a ir desfasada? Ahora lo vamos a ver. No debería ser los 26,55 porque esa es la corriente total. ¿Ya? No debería ser eso. Veamos. Entonces vamos a ingresar esto a la calculadora y lo vamos a colocar al tiro en polar solamente. 240 dividido entonces en 20 más 30 y eso es igual a, ahí está, 6,66 ángulo de menos 56,31, ¿ya? Entonces, esto nos da acá una corriente de 6,66, ahí está, ángulo de menos 56,31 grados, 31 grados, y esto es amper. Digamos, esa inductancia está atrasada en eso respecto al voltaje total, o esa, no es inductancia, esa impedancia 1, esa impedancia en esa rama, ¿ya? Pero esa es su corriente. Ahora, Ahora, yo puedo obtener la corriente 2, ¿ya? Donde va a ser lo mismo, pero si yo me fijo, en la corriente 2 va a ser dividido en Z2, y Z2 es una carga capacitiva, por lo cual el ángulo debería ser igual, 56,31, pero positivo. Lo que va a cambiar va a ser su módulo, ¿ya? Digamos los 6,66. Ese es un módulo, va a cambiar. Vamos a hacerlo aquí más abajito. Voy a borrar esto acá para que no nos moleste en el desarrollo. Entonces, la corriente
2 va a ser voltaje total dividido en la Z2. El voltaje total es 240 volt, solo parte real, y la impedancia 2 es 10 menos J15. Y esto es 10 menos J15. Eso es igual. Lo escribo entonces, 240, disculpen, dividido en 10 menos 15 shift I. No era shift, pero era I solamente. Y si se fijan, es 13,31 ángulo de 56,31 positivo. El ángulo se mantiene. Entonces, esto da 13,31 ángulo de 56,31 grados, y esto es en amperes. ¿Sí? Ahí está hecha esa parte. Ahora yo podría obtener lo que me pide arriba, que eran las potencias, ¿no es cierto? S, Q y P. Entonces podría obtener las potencias sin problemas. Podría decir que S es igual al voltaje por la corriente. Voy a anotar toda la fórmula al tiro aquí. P es igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo de desfase, y Q es igual al voltaje por la corriente por el seno de phi, o el ángulo. Si reemplazamos, acá el voltaje son 240 volt, ¿sí? 240 volt. El ángulo es cero, ¿ya? El ángulo de fase es cero. En este caso el voltaje no está desfasado porque es solo un generador, nada más. Por la corriente. ¿Qué corriente? La corriente total. Y la corriente total era 12,39, ángulo de 26,55. Entonces, por los 12,39, ángulo de 26,55. ¿Ya? Y eso es igual a, lo llevamos a la calculadora. Puedo colocar entonces 240. Si quiero, puedo colocar el ángulo cero, ¿ya? Por, en este caso, 12,39 ángulo de 26,55. Igual. 2.970 y 3,6 ángulo de 26,55. Entonces, 2.973,6 ángulo de 26,55, disculpen, 55 volt ampere. ¿Ya? Abajo va a ser nuevamente los 240, ángulo de 0 grados, por los 12,39, ángulo de 26,55, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El mismo ángulo de la corriente total, los 26,55. Entonces, por los 26,55. Uy, ¿dónde quedó la? Está acá. 26,55. Y eso es igual a, calculadora entonces, nos va a quedar 240 ángulo de 0 por 12,39 ángulo de 26,55 por el coseno de los 26,55, y eso es igual a 2.660,02 ángulo de 26,55. 2.000 entonces 660,02 ángulo de 26,55 watts. ¿Ya? Después tenemos acá 240 ángulo de 0 por la corriente 12,39 con su ángulo 26,55 por el seno del mismo ángulo de 26,55. Eso en nuestra calculadora nos va a dar
voy a reutilizar aquí algunas cositas. Vamos a multiplicar por seno de 26,55, cierro, igual a 1329,14, ángulo de 26,55. Entonces, 1329,14 parece que era. 14, este es un 9, ángulo de 26,55 volt ampere reactivo. Ahí está. Podría obtener el factor de potencia. ¿Sí? El factor de potencia, podría decir, por ejemplo, eh, factor de potencia es P partido en S, donde, voy a cambiar este primo mejor, P es 2660,02, ángulo de 26,55, dividido en los 2973,6, ángulo de 26,55. Ahí los ángulos se van a ir, ¿ya? Y nos va a quedar una potencia no tan grande, 2660,02, ángulo, en este caso de 26,55, dividido entonces en los 2973,6, ángulo de 26,55. Es igual a 0,89. Ahí está. 0,89. ¿Ya? 89. También les da en este caso. ¿Ya? Ese es el factor de potencia. Ahora nos pedía también el diagrama vectorial. El diagrama vectorial acá un poquitito más leseado que los circuitos RL o RLC, más sencillo, ¿ya? Pero no es complejo. Donde en este caso yo voy a hacer acá algo un poquitito, quizá. Vamos a escribir acá. Vamos a colocar en el eje X. Uy, voy a borrarlo, no me gustó esto. Acá vamos a escribir en el eje X, ya vamos a decir que este es el eje X, disculpen, el voltaje total, que vendrían siendo los 240 volt con un ángulo 0 grados de fase, ¿ya? Y vamos a ir escribiendo poco a poco las corrientes. Por ejemplo, la corriente total nos dio a nosotros que era 12,39 ángulo positivo de 26,55. Entonces, voy a hacer o dibujar, mejor dicho, la corriente total acá. Esta es acá, 12,39 ángulo de 26,55 grados amperes. Esta es la corriente total, ¿ya? La corriente 1 fue una corriente de 6,66, pero con un ángulo negativo, menos 56,31. Digamos, está en atraso. Voy nuevamente, voy a hacerla acá, hacer un poquitito más gruesa. Una corriente que está acá más o menos, es una corriente chiquitita. Corriente 1 es una corriente de, ¿cuánto dijimos? 6,66, con un ángulo de menos 56,31 grados amperes. Y dijimos que la corriente 2 fue de, acá está, 13,31, pero con un ángulo positivo. Entonces la corriente 2 fue de 13,31 y el ángulo es mayor que el 26 porque era de 56,31. Entonces acá vamos a hacer como que esta es la corriente 2, aunque los grados no representan nada de lo que corresponden, pero es como para dar la idea. 13,31, si ustedes quieren lo pueden hacer con un transportador, ya, ángulo de 56,31 grados. Acá, en este caso, en este lado,
están los grados, ¿no es cierto? Tenemos que esto tendría que ser los 26,55 grados, ¿ya? Acá tendría que ser de ahí hacia allá 56,31 grados, ¿ya? Este phi, este lo podríamos llamar phi prima, ¿ya? Este phi prima doble, y este menos 56, digamos, de acá hacia acá debería ser bien ancho, menos 56,31 grados, ¿ya? Algo así es lo que se busca en la representación del sistema o del plano vectorial, ¿ya? Como bien les digo, este es un ejercicio sencillo, hecho con calculadora, y pronto les subiré, a lo mejor la próxima semana o durante estos días, un video hecho ya paso a paso, sin el uso de calculadora, solo para desarrollar sistema algebraico, pero sí con el apoyo o sea, con el apoyo de ella para desarrollar los sistemas básicos, pero haciendo como lo haría la calculadora si no tuviéramos una calculadora con números complejos. Espero que les sirva, estudien y nos estamos viendo pronto en otro video.